Buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes en este panel organizado por FABTEC México y Vanguardia Industrial, medio de comunicación especializado, en el cual se titula Cadena de suministro en la industria aeroespacial, retos y perspectivas, en el que abordaremos aspectos relacionados con la logística, desarrollo de proveedores, certificaciones, materiales e insumos de la cadena de suministro global. Para dar inicio, cedo la palabra a Marcela Ordaz, directora comercial de FABTEC México. Marcela, bienvenida y buenas tardes. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidos a todos quienes nos pueden acompañar esta tarde. De verdad, esperemos que gocen este webinar, este momento donde vamos a tener a grandes personajes que les van a dar información muy interesante. Y en camino a esta reactivación económica, el sector industrial es sumamente importante, que forma parte de este crecimiento. Y nosotros como FABTEC México somos la plataforma de negocio más importante de la industria metalmecánica. Hay muchísimos eventos y particularmente en México y Latinoamérica ya es un referente. Nosotros tenemos 4 pabellones. De estos 4, uno se especializa en soldadura, que es automatización, seguridad industrial, abrasivos, gases, pero también tenemos otro de fabricación. Este pabellón de fabricación incluye corte, doblado, punzonado, corte con láser, todas estas especialidades que también se suman al formado, donde tenemos prensas, troqueles, software, diseño, y finalizamos con el pabellón de Coatec, donde contamos con todo lo que tenga que ver con acabados, superficies y pintura. Es decir, toda la cadena de suministro junta en un solo lugar. Y en 3 días, que estamos esperando el próximo 2022, del 3 al 5 de mayo, vas a ver todos estos proveedores en un solo sitio y esperamos con muchas ansias poder verlos nuevamente. Queremos que vayan siguiéndonos en redes sociales, que vayan viendo, incluso se pueden registrar. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un correo electrónico a servicioalcliente@fabtecmexico.com o bien un mensaje de WhatsApp. Les podemos dejar más adelantito aquí abajo la información para que la tengan. Y bueno, antes que otra cosa, quiero agradecer a Silvia Ortiz y Vanguardia Industrial por ayudarnos a organizar este panel. Y en este momento les quiero presentar un video para que puedan entender un poquito más de lo que les queremos compartir.
Gracias, Marcela. Ahora voy a dar la bienvenida a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Alejandro Pavón, director de desarrollo de proveedores de Safran Aerosystems Chihuahua. Cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores aeroespacial, automotriz y de la construcción, en los que trabajó para transnacionales francesas, americanas, japonesas, españolas y mexicanas. Alejandro Pavón, ingeniero industrial de formación, se ha desempeñado principalmente en el sector de compras como ejecutivo clave en la empresa como Zodiac, Safran Aerospace, Visteon Corporation, Des Automotive, entre otras. Experto en negociaciones, cuenta entre sus logros más destacados el de integrar México en una base global de proveedores. Alejandro, bienvenido. Roberto Corral, presidente de Innocentro Aeroespacial, experto en mejora de calidad y procesos, cuenta con más de 18 años de experiencia en la estrategia de mejora de procesos Six Sigma, Black Belt y más de 12 en Six Sigma Green Belt desde el 2004. Es auditor certificado ISO 9000. Actualmente lidera el portafolio completo de Innocentro y Volare y es enteramente responsable global. Se ha desempeñado a nivel gerencial en Honeywell International Industrials Polish Services Grupo Maseca, Packard México, donde fue responsable de proyectos Six Sigma y certificación de ISO 9000. Operaciones de ventas logísticas y distribución, así como de control de calidad externo, de campo, de control de inventarios y producto terminado. Roberto, bienvenido. Ricardo Márquez, director de Supply Chain Airbus México, cuenta con amplia experiencia en cadena de suministro y manejo de materiales, para diversas industrias manufactureras como aeroespacial, automotriz y metalmecánica. Entre otras, Ricardo Márquez lidera en Airbus México la implementación y ejecución de adquisiciones propias de la plataforma AHMQ, sentado las bases para un proceso más autónomo y asimismo gestionar la logística de aduana, almacén y de desarrollo en la base de suministro local en México. Licenciado en Administración y gerente de producción de inventario certificado, cuenta con una certificación Six Sigma, Green Belt y múltiples diplomas como gestión de aduanas, finanzas y análisis de productos básicos. Es representante legal de Airbus para asuntos contractuales y también representante para diversos clústeres aeroespaciales en México. Además de haber trabajado para empresas como UTC Aeroespacial, fabricante de componentes de motor, liderando la calificación e integración vertical de proveedores de procesos críticos dentro de la región de Sonora y México, para apoyar a fabricantes de motores como Rolls-Royce en Pratt & Whitney. Agradezco su presencia el día de hoy para analizar la importancia de cadena de suministro de la industria aeroespacial, ya que como todos sabemos, el 2020 fue un año muy complicado. No nos esperábamos tal situación por la pandemia del COVID-19, la cual nos ha dejado muchas enseñanzas y en una de ellas ser más resiliente en la cadena de suministro, la cual como ustedes saben, ha tenido fuertes cambios e impactos. Antes de comenzar, me gustaría comentarles brevemente mi trayectoria profesional. Soy consultora independiente y experta en compras. Cuento con 8 años de experiencia en la industria aeroespacial. Fui gerente estratégico de abastecimientos para la compañía Bell Textron y actualmente radico en Forward. Actualmente tengo 23 años viviendo en Estados Unidos. Lidereo el desarrollo de proveedores en México y en los últimos 3 años apoyé programas militares para el gobierno de los Estados Unidos trabajando para Bell Textron. Antes de laborar en Textron, desempeñé puestos gerenciales en Estados Unidos para Honeywell, GE, Medical, Lucent Technologies en IBM. En estos años apliqué toda mi experiencia en la cadena de suministros y abastecimiento global. Ahora vamos a pasar a las preguntas y esta pregunta es para mi compañero Roberto Corral. Considerando que la proveeduría local es
de menos del 5%, ¿cuál crees que son los problemas que enfrentan los proveedores y qué se está haciendo para incrementarlos? Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarnos a este foro. Es un tema complejo. En realidad, la peculiaridad de la proveeduría, tenemos muchísimos retos. Primero que nada, tener todos los requisitos que se requieren para transicionar en esta industria. De por sí, antes de la pandemia ya se tenían retos como la cobranza, el seguimiento, las certificaciones, la complejidad de los proyectos. Sigue siendo todavía un tema muy complicado el estar al día para que también junto con la operación óptima de los procesos se tenga una cobranza efectiva, generalmente mucho antes de la pandemia, y ahorita no sé qué tan complicado se vaya a poner por el hecho de que muchas de estas empresas desaparecieron o están en un proceso de quiebra por este año que hemos pasado por la pandemia. Realmente ha sido una situación en la que el reto sigue estando ahí para mejorar los procesos, ser más eficientes. Va a tener que haber una transición muy seria y va a tener que ir venida de la mano también de los OEMs para poder entender el contexto de que en muchas ocasiones un proveedor pequeño o una empresa como nosotros, por ejemplo, en Unocentro, no somos un corporativo con fondeos muy grandes de dinero como para remitir a todas las circunstancias que se solicitan. Es ahí donde está el reto más grande de la proveeduría. Gracias, muy amable por tu respuesta. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Esta pregunta va dirigida a Ricardo Márquez, de Airbus. En el contexto actual de pandemia y disrupción en la cadena de suministro, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades en la cadena de suministro del sector aeroespacial en México? Ricardo. Gracias, Lilia. Bueno, el reto principal o el principal cambio que tuvimos desde el inicio de esta situación fue una caída en la demanda agresiva, muy abrupta, en cuestión de semanas, un 40% se movió, por no decir se perdió, se movió este cambio de rubros. Y esto trajo una serie de efectos en cadena, ¿no? Como comentábamos antes de cámara. Además de la caída de demanda, los cambios en los hábitos del consumidor que se dieron, ¿no? Trabajando desde casa, saturaron las líneas de logística aéreas, marítimas, terrestres, y las nuevas regulaciones aduaneras hacen el proceso logístico más lento, más incierto, más costoso. Y esto con cambios en la demanda, pues lo convirtió en un reto muy serio, muy fuerte, pero a la vez también abre oportunidades porque se empieza a explorar la posibilidad o a darle más atención al desarrollo de proveeduría local o regional. Entonces, esto con un panorama incierto en cuanto a demanda, un reajuste en la demanda y las medidas que se tuvieron que tomar la gran mayoría de la base de proveedores, tanto regional como en Europa. Esto causó ajustes difíciles, ajustes retadores. Sin embargo, no fueron tan drásticos de primera mano. Pudimos reaccionar a tiempo. Cuando en el caso de Airbus se pudo reaccionar muy a tiempo para minimizar este impacto. Como lo he dicho en otras ocasiones, no fue un paro total, fue un reajuste de las formas de la carga de trabajo en las operaciones. Ok, perfecto. Gracias por la respuesta. Vamos a pasar a nuestra pregunta número 3, que esta pregunta va dirigida a Alejandro Pavón de Safran. Alejandro, ¿por qué causas un proveedor pierde los contratos? Buenas tardes a todos, Lilia, Roberto, Ricardo, un gusto saludarlos, un saludo a toda la audiencia que tenemos el día de hoy. Quiero comentar antes de esto que
Soy egresado de una institución pública del Tecnológico de Querétaro y eso me da mucho orgullo. Y antes de responder la pregunta, Lilia, quiero comentar que toda la proveeduría de industria aeroespacial tiene que estar certificada en AS 9100, todas sin excepciones. No podemos ni siquiera nosotros recibir a alguien si no tiene esta certificación. Ese es un requisito, un prerequisito. Segundo, los que apliquen pues deben de tener NADCAP, que es esta certificación para procesos especiales, que bien conocemos los que estamos en la industria. Entonces, sin estos dos requisitos, ni yo ni ninguna otra persona de compras va a darle tiempo a algún proveedor. Entonces, todos los proveedores tienen que tener esto, si no, no pueden ni siquiera participar. Y segunda, yo siempre voy en combo cuando visito a un proveedor. Y cuando digo en combo es que me hago acompañar de la FEMIA, la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial. Ellos son una agrupación muy importante en México y ellos me han ayudado mucho a desarrollar proveedores. Entonces, a todas las personas que tienen interés en trabajar en industria aeroespacial, en contratar a Safran y a otros excelentes manufactureros o OEMs, como en este caso de Airbus, que es algo que a mí me maravilla mucho estar en contacto con este producto tan maravilloso que se hace en Airbus. Pues bueno, hay que aprender un poco de la industria en la FEMIA. Eso se hace ahí. Bueno, habiendo aclarado esto, quisiera comentar que para mí 3 puntos son muy importantes. Son los que yo considero más relevantes. El número 1 es la falta de capacitación de las personas que trabajan al frente de las áreas comerciales de la proveeduría y de las áreas de manufactura. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando yo me topo con un proveedor y le pido una cotización, resulta que yo les pido un desglose, un breakdown, ¿verdad? Entonces, a veces les cuesta un poco de trabajo responderme. Y para mí, mira, yo no pido los breakdowns para ver en dónde hacen profit y en dónde cortarles utilidad. En esta industria no somos así, y Ricardo lo puede comentar también. En esta industria dejamos que los proveedores ganen lo que tengan que ganar. Si a mí me dan un producto competitivo, yo ya no me meto en los costos. Yo simplemente los quiero conocer porque tengo que firmar contratos a largo plazo, y entonces ahí es donde si la persona no me puede contestar apropiadamente o si me dan una cotización muy alta y no entienden en dónde están altos, yo les doy coaching y yo les digo, a ver, revísate tu overhead, revísate tu labor, revísate tu materia prima. Y si en esos, sabes, otro caso muy interesante en la estructura de costos, los ciclos máquina. Si un ciclo máquina, por ejemplo, acá en México tenemos equipos un poquito menos avanzados que en Europa o que en Estados Unidos. ¿De qué sirve que tengamos un gran labor si en un tiempo máquina me ponen 3-4 horas comparado con 20 minutos de un tiempo máquina en Estados Unidos o en Europa? Entonces ahí es donde se tiene que hacer el desglose y tienen que tener el know-how, la gente de manufactura, que se lo comparta a la gente del área comercial para que a su vez me lo diga a mí y yo poderles dar un buen coaching. Yo siempre le digo a las empresas, no pongas en el área comercial al más joven de tu empresa, pon al más experimentado, al que tiene más años. ¿Por qué? Porque si no puedes vender, ¿de qué te sirve tener una super empresa? Entonces, esa es una sugerencia que yo les hago, que pongan a sus mejores elementos en el área comercial, porque de esa manera me van a cotizar bien y rápido, que es lo que necesito, ¿verdad? En ese mismo tenor, yo quiero compartir que a veces los tiempos de respuesta para uno son muy largos. Por ejemplo, te voy a compartir con un proveedor de China. Me tardé 2 días en cotizar un paquete de piezas de maquinados. En México me tardé 2 semanas. Entonces, ese tiempo de respuesta es fundamental. Si no puedes contestarme en el tiempo que yo te pido, ¿no? Entonces ya cuando tú me cotizas ya no me interesa. Entonces, ese tiempo de respuesta es fundamental. Y es donde, por eso insisto, en que los proveedores tienen que tener a su mejor personal, a sus mejores miembros en el área comercial, ¿verdad? Ese fue el primer punto. El segundo, la mayoría de proveeduría mexicana, y me refiero a mexicana, lo aclaro muy bien, porque no me refiero a las buenas empresas que vienen de fuera de México, que pueden ser canadienses,
estadounidenses o francesas o de algún otro lugar, ¿verdad? Ellos ya traen su cultura y son muy competentes. Me refiero a empresas nacidas de recurso mexicano. Estas empresas por lo general son pequeñas, en la mayoría, no todos, pero todos ellos, para aguantar una crisis como la del COVID, pues no la aguantan, acaban tronando. Entonces, es importante que las empresas tengan, vamos a decir, un partnership, un joint venture, con algunas empresas del mismo ramo, pero que también les ayuden a respaldar su operación en algo, en la ingeniería, en la manufactura o en algo, porque si no, no pueden, ¿verdad? Ok, permíteme hacer aquí un espacio. Los participantes quisieran saber, nos mencionaste de las certificaciones, ellos están preguntando que si puedes hablar un poquito más de estas certificaciones, dónde las pueden obtener, cuánto tiempo se tardan. Con mucho gusto. Yo no recomiendo en particular a ninguna agencia certificadora porque todas las que tienen acreditación creo que son buenas. Entonces, lo que yo le sugiero a la proveeduría es primero asociarse a la FEMIA, como lo dije, la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial, y ahí busquen a este licenciado que se llama Javier Hurtado. Javier Hurtado es un joven, es un fenómeno. Él es una de las personas que más conocen esta industria. Él conoce todos los contactos de proveedores, de clientes, de certificadores. Entonces, por ejemplo, yo le digo a una empresa que quiere hacer contacto conmigo, quiero cotizarte, ingeniero. ¿Tienes a ese? No. ¿Me conoces bien? Pues sí, sé que Safran es grande. Pues no es suficiente, hay que conocer a las empresas. Como dicen, para poder tener éxito en algo hay que estudiar primero el mercado. Entonces, en ese aspecto, la FEMIA es una federación muy generosa. Ellos me han apoyado a mí mucho y yo en consecuencia también lo reconozco. Y la FEMIA es un muy buen coach para no darte una sola agencia certificadora, para darte varias, ¿verdad? Y aparte te puedes decir, a ver, ¿qué productos haces? Por ejemplo, haces maquinados. Tú maquinas, por ejemplo, en esta industria maquinamos metales de ingeniería, como son el Inconel, el titanio y muchos otros productos que son muy duros. Entonces, si no maquinas este tipo de productos, si tú maquinas un inoxidable o un acero bajo carbón, realmente no estás capacitado para cotizar este tipo de productos. Y es donde tal vez la FEMIA te pueda ayudar a darte un poco de know-how y decirte, mira, los ciclos máquina en promedio andan en tanto, el labor en promedio anda en tanto, tu overhead debe de andar en tanto, y de esa manera inclusive ellos dan un poco de coaching, de tal manera a que el día que lleguen con Alejandro Pavón o con mi estimado amigo Ricardo, ya saben más o menos cómo cotizar y no les cuesta tanto trabajo. Entonces, yo en vez de dar un nombre de una agencia, yo les sugiero contáctense con la FEMIA, inclusive ellos a la gente que no son socios los atienden, y en especial Javier Hurtado es un gran personaje. Ok. Entendemos que toda esta falta de información para los proveedores, la falta de capacitación, la estructura de costos, esto es lo que hace perder los tiempos en los maquinados, hace perder a los proveedores los contratos. También quiero mencionar que hay otra pregunta y es relacionada a procesos, porque los procesos hacen más caro el producto, pero me gustaría que esto relacionado a los procesos me la contestara Ricardo Márquez, sí, que es el experto en los aviones y que llevan los procesos. Sé que hay algunas cosas de éxito en Sonora referentes. ¿Nos podrías contestar un poquito, Ricardo, acerca de los procesos? Sí, claro. Iniciaríamos dividiendo en procesos comunes de manufactura y procesos especiales de la industria aeroespacial. En el caso de procesos especiales, esa es un área, yo creo que la parte más rigurosa del proceso de calificación. Dijo Alex, la entrada es contar con certificaciones, y si hablamos ya de procesos especiales o tratamientos superficiales, ya hablamos de certificaciones como NADCAP y las del cliente. En el caso de Sonora, es el único estado que cuenta con una integración vertical, donde en la fundición o el casting, el maquinado,
y los tratamientos superficiales de las partes para motor se integran dentro de la misma región. Es uno de los pocos casos en los que se encuentra en México. La verdad es un caso complejo, porque son diferentes compañías con diferentes clientes, pero con procesos similares. Una de las complejidades que tenemos, además de estos requerimientos, que encontramos con normas europeas y normas americanas. Ok. Para ser un poco más complejo. Ok, gracias por tu respuesta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y después volvemos con preguntas de los panelistas. Esta pregunta es para ti, Ricardo, ya que estás contestando. Se habla mucho de la diversificación para reactivar la economía y al sector. En este sentido, ¿y en qué otros sectores tienen potencial de crecimiento los proveedores de aeroespacial y por qué? Diversificación desde el punto de vista de negocios es totalmente recomendable, ¿no? Muchas de las industrias no solamente tienen su portafolio aeroespacial, sino también automotriz, médica, metalmecánica, etcétera. Definitivamente esa es la forma que perseguir. En el caso de la industria aeroespacial, normalmente fluye en el otro sentido. Una empresa metalmecánica quiere migrar a la industria aeroespacial. Una compañía que es proveedor automotriz quiere migrar o quiere tener parte de su portafolio clientes dentro de la industria aeroespacial. Es totalmente recomendable, es compatible. En el otro sentido, podría ser hasta más fácil. Es una industria altamente regulada, es una industria de calificación rigurosa, entonces es hasta más sencillo, puede ser sencillo, aunque son diferentes certificaciones, migrar de la aeroespacial a alguna otra. Ya están habituados a sistemas rigurosos de procesos, entonces realmente es hasta más sencillo. En el otro sentido, realmente es desalentador que una empresa metalmecánica busque migrar. Es totalmente posible y tenemos casos de éxito donde ha sucedido, pero sí es desalentador porque el proceso es lento, es riguroso y el volumen de negocios de un inicio no es tan grande. Pero la bondad que tiene esta industria es que es una industria estable, no cambian los modelos, no hay una exposición a obsolescencia grande. O sea, una vez que certificas, tienes negocio para muchos años. Claro. Gracias. Tengo otra pregunta. Esta pregunta puede contestarla cualquiera de ustedes en el panel. La pregunta es, ¿qué retos logísticos consideran se deben tomar en cuenta para poder cumplir con los requisitos de la industria aeroespacial? Esta pregunta viene de Cintia Ramírez. Lilia, si me permites contestar, también claro quisiera, referente a la pregunta anterior, quisiera comentar que en esta industria se pueden hacer huesos viejos. O sea, un proveedor que realmente tiene ganas de participar en esta industria es muy apreciado. Es muy apreciado y reconocido por los que estamos adentro. Entonces, si un proveedor nos da productividad, nos da productos de calidad, sus métricos son buenos, yo te aseguro que nunca por una cuestión de costos o algo así lo vamos a sacar. O sea, yo te puedo comentar que hay proveedores de más de 20 años, de 25 en Safran, y Ricardo debe tener los mismos casos de gente de muchísimos años. Entonces, es una industria que lo que más le interesa es la calidad. Entonces, si tú estás de acuerdo en entregar calidad y ¿cómo se llama? Y OTD, PPMs y OTD es lo que quiero decir, hombre, pues esta es la industria correcta, ¿verdad? Entonces, referente a la otra pregunta, pero a esta, pues yo creo que todo mundo tenemos el mundo resuelto con todas estas maravillosas empresas que se dedican a la logística. Por ejemplo, Safran tiene contratos fabulosos con todas estas empresas. Ahorita con el COVID, todos los carriers globales, pues nos transportan de inmediato y no importa de dónde. O sea, yo, por ejemplo, traje productos de China para hacer unas mascarillas en Chihuahua. Y yo, hombre, pues yo no necesito realmente ponerle mucha ciencia. Yo le digo
a nuestro director del área comercial, tengo este producto, ayúdame a moverlo, y él se encarga. Yo creo que la logística está tan desarrollada afuera que lo que realmente conviene es contactar al partner apropiado en el área de logística. A lo mejor para nosotros es fácil, porque por el tamaño de las empresas podemos hacer contratos muy buenos, un win-win para un carrier y un win-win para Safran. A lo mejor para alguien más pequeño es más complicado, y estoy de acuerdo. Pero yo creo que lo que hay que hacer es acercarse a todos estos carriers, ya no hay que inventar nada. Lo que sí creo es que es importante, más que el costo de un carrier o el costo del servicio, es que satisfagas a lo que necesita tu cliente. Por ejemplo, si yo necesito algo de Noruega, algo de Rusia, algo de la parte más alta de Canadá o algo de China o de Turquía, pues bueno, yo en 3-4 días debo de tenerlo. Y eso es una cosa que es real. O sea, y ahorita aquí proveedores chinos pueden mandarme algo y en 3-4 días lo tengo. Entonces ya no es una ventaja estar exactamente en México para decir que los chinos están fuera de mercado. Por supuesto que no. La logística está tan desarrollada que una gente de allá, si tiene un lead time para manufactura de 2 semanas y aparte tiene 3 días o 5 de logística, entonces ya fueron 3 semanas, algo muy rápido. Cosa que si aquí alguien tiene un lead time de manufactura de 6 semanas, ya se quedó fuera. Entonces, la logística ya tampoco impacta tanto a los países que están muy lejos de México. La clave es los lead times internos de manufactura y simplemente acercarse a un buen carrier. Por ejemplo, si a mí me dices, oye, te voy a cobrar otros $1,000, $2,000 de mi producto que te voy a mandar de China, pues cóbramelos. Yo necesito el producto aquí. Y ese es uno de los requerimientos especiales de esta industria, Lilia, que claro, nosotros no podemos tener un avión en el piso de millones de dólares por un producto que sale en $500. Yo pago la logística, ¿verdad? Claro, me gustaría aquí añadir algo muy importante. En el caso de los OEMs, yo como participante de OEM trabajando para Bell, en el caso de logística también tenemos que tener en consideración que el OEM tiene más poder de compra, de negociación con brokers y con las agencias de transportistas, y en muchas de las ocasiones el OEM paga por el flete. Cuando estamos hablando de compañías pequeñas, ahora hay muchos medios de transportación, pero yo creo que también eso se les puede incrementar los costos. Una manera que yo ayudé a mis proveedores es pagando la logística cuando hay alguna emergencia, porque a mí me cuesta como OEM más barato, tengo un contrato de millones de dólares. No sé cuál sea el caso de Safran y Airbus, si pueden compartir para que los participantes puedan entender. Es verdad, por eso es importante lo que decía Alex hace un momento, ¿no? Que el proveedor comparte el breakdown de su costo, cómo se compone su costo. Si notamos que el costo de material o el costo logístico es lo que lo está sacando de competitividad a un proveedor que me interesa por su ubicación, ser transparente, lo podemos ayudar. Lo hemos hecho en otras ocasiones, donde tenemos una ventaja que el proveedor no tiene. IMEX, los contratos con transportación, es decir, tú dame tu labor, tu expertise está en la manufactura, véndeme eso, yo te voy a apoyar con el resto. Ok. Roberto, ¿quisieras tú comentar algo? ¿No nos has comentado casi nada? No, en particular, pues el reto de las empresas PYME es crítico de todo lo que estamos hablando. Aquí muy en particular el tema, en el caso de nosotros, yo llegué a la empresa hace casi 11 años. La empresa ya la había fundado mi socio Sergio Segura en el 2002, vamos para el 20 aniversario. Creo que una de las cosas de resiliencia que hemos hecho es revisar muy bien la parte financiera. La parte financiera es crítica para esta organización, aparte de todo lo que comentaba Alejandro y Ricardo, la experiencia, el tipo de personas que te atienden. Aquí en el caso de nosotros empezamos, bueno, cuando yo llegué ya había habido un trabajo muy fuerte con Tecva, que es una aceleradora de negocios. Sergio se acercó con ellos hace más de 15 años y hubo una plataforma, una transición de versión de una empresa que estaba muy nueva en estas plataformas y nos ayudaron muchísimo a expandernos. Cuando digo nos, pues yo me sumé sí, claro. Pero a mí me llegó ya en el 2010
que me toca ver que la empresa tiene más solidez. Obviamente también Sergio estuvo desde un principio en la FEMIA, desde que se fundó como miembro. Actualmente soy consejero de FEMIA. Ahí mismo en FEMIA estoy de acuerdo con lo que comenta Alejandro. Ya empresas que realmente tienen un poco de más experiencia para hacer la transición, aunque ya también el trabajo que ha hecho Javier es ayudar también a transicionar a las empresas. Muchas empresas necesitan saber exactamente cuáles son los pros y los contras de transicionar, y no nomás por eso que comentábamos ahorita, y no lo digo de manera muy proactiva, de irse con la finta de trabajar en el área aeroespacial sin conocer también los riesgos, de creer que es una industria sumamente abierta para todo el mundo cuando tal vez no lo es. No lo digo de manera ni despectiva ni elite para decir que nosotros sí y otros no. Yo lo hablo en cuanto a los requisitos y la madurez que requieren todas las empresas, incluso la solidez financiera, para poder incluso sobrevivir a una pandemia como la que hicimos nosotros. Nosotros batallamos un año, ¿no?, de nuestros propios fondos de banco para poder solventar el hecho de que todo esto golpeó los márgenes en todo sentido. Los OEMs obviamente también van a buscar, como debe de ser, ¿verdad?, también sobrevivir, buscar la manera ordenada, ¿verdad?, de que los proveedores también tengan una integración Hubo apoyos, yo recuerdo que nos buscó Boeing en particular para ver si teníamos algún problema en el inter que entró la pandemia, y se volvió todo esto muy interesante en la manera de cómo se integran estas cadenas de valor. Ahí es donde está la tarea, en entender qué transición hay que hacer. Yo sugeriría, ¿verdad?, que se acercaran conociendo a Eugenio Marín, que es el actual CEO, ¿verdad?, de Tecva, que se acercaran a Tecva en diferentes estados donde incluso no hay una vocación en sí aeroespacial en algunos estados. Uh-huh. En la FEMIA yo incluso diría que cuando las empresas estén realmente listas para hacer una transición y no atorarnos más en la parte de proveeduría hacia los OEMs y las oportunidades que hay, ahí también el trabajo que ha hecho Javier junto con Luisa en la FEMIA ha sido muy valioso, con el apoyo de toda la organización. Ahí es donde está quizá la parte donde de no estar a estar, ¿verdad? Yo lo comentaría, Tecva, y ya estando, si esa es la decisión que toman, puedan migrar sin ningún problema en la parte de definición de contenido con la FEMIA, para que los proveedores también, para que también los OEMs no tengan el reto de ver que quizá se topan con eso que Alejandro comentó, que se topan con algunas empresas que honestamente no están listas para hacer cotizaciones. De acuerdo. Entonces, para evitar ese doloroso paso de A a B, puede pasar A a B, acá Tecva, B, C, D, hasta el final con FEMIA, para que las organizaciones puedan de manera uniformada, puedan transicionar. En ocasiones nos vamos, repito, con la parte de medios o en la parte de la fascinación de trabajar en el área aeroespacial sin realmente conocer a lo que se están metiendo. Y no es algo muy divertido cuando algo no sale de la manera correcta. Lo digo por experiencia, ¿no? Tanto cuando estuve en la parte de los OEMs trabajando ahí y ahora como independiente al frente de la organización. Ok, gracias, muy amable. Tenemos otra pregunta. A ver, déjame ver cómo estamos de tiempo. Casi estamos finalizando nuestro evento. Tenemos tiempo para otra pregunta más. Esta pregunta es para Ricardo y Alejandro. Los participantes quisieran saber si hay actualmente alguna necesidad para sus empresas, para proveedores, y qué se debe de considerar para el sector espacial no aeronáutico. Aclaran aquí, esta pregunta viene de David Benavides. ¿Puedo, Lilia? Sí, si tienen alguna necesidad actual, por favor. Mira, me faltó tal vez aclarar al inicio que yo trabajo en Safran Aerosystems. Safran es una empresa muy grande. Los que estamos en el medio sabemos que se hacen motores, se hacen trenes de aterrizaje y muchísimas cosas más. En la parte que yo estoy, en el branch que estoy es Aerosystems.
es una de las partes más pequeñas de Safran, pero es la parte más diversificada. Nosotros en Aerosystems tenemos un business unit en Francia que se dedica a las antenas satelitales. Las antenas satelitales, yo las defino igual que defino el producto de Airbus, yo los defino como un state of the art. Son productos que no solamente traen tecnología, ya traen inspiración de muchísimos años de trabajo. Entonces, en el lado aeroespacial, vamos a decir, en el lado espacial, este es un business unit de Safran. El año antepasado coticé pedestales para las antenas, ¿verdad? Y hablamos desde antenas muy pequeñitas hasta estas antenas gigantes que salen en las películas de guerra, ¿no? Que son antenas de 30 metros de diámetro, ¿verdad? O más. Entonces, sí hay requerimientos de la industria, solamente que, bueno, cualquier proveedor que quiera ingresar a esto, todavía es, para lo aeroespacial diré yo que son todavía un par de pasitos más que lo comercial, porque todavía es más delicado. Entonces, yo coticé eso hace año y medio, pero bueno, hay más productos, ¿verdad? Hay más productos. Claro. Discúlpame que te interrumpa porque estamos llegando casi al final del evento y me gustaría, ya que tienes la palabra, me gustaría que empieces a compartir tu conclusión para ir cerrando el evento. Sí, Lilia. Mira, esta industria no es diferente a las demás. Yo creo que esta se maneja con una triple hélice, donde está presente la iniciativa privada, el sector público, o sea, los gobiernos, las autoridades, y la educación o la academia. Yo hablo por el lado de la iniciativa privada y te puedo decir que en ese ámbito se está haciendo la tarea para integrar proveedores. La gente que estamos a cargo de las oficinas de compras tenemos una labor muy importante y la estamos haciendo. Entonces, el reto del sector público y del sector educativo, yo creo que ellos también tienen que ponerse al corriente, porque, por ejemplo, yo no puedo entender que un proveedor aquí para pedir un crédito tiene tasas arriba del 15-20%, y un proveedor en Singapur tiene tasa 0, o 1 o 2%. Entonces, alguien necesita arreglar eso. Okay, y definitivamente no es la IP ni son los proveedores. Alguien más tiene que meter la mano y ayudar. Y en el lado educativo, pues bueno, yo conozco esta UNAC que está en Querétaro, que es una universidad aeronáutica maravillosa. Ellos tienen un laboratorio de materiales compuestos, pero entiendo que es la única. Yo quisiera ver 10, 15 laboratorios de materiales compuestos en otros tecnológicos, en otras universidades politécnicas o equivalentes, en otros estados aparte de Querétaro. Entonces, el lado educativo y el lado privado también tienen que ponerse las pilas, y de por sí yo creo que han hecho un buen trabajo. Por ejemplo, la UNAC yo la conozco y es una institución maravillosa, pero hay que replicar el modelo, no precisamente como UNAC, sino como desarrollos de ingenierías. Por ejemplo, los materiales compuestos son el futuro de la industria, es lo que hay que desarrollar. Entonces, en esa triple hélice, yo creo que por ahí algunos quedan a deber, y sí creo que tienen que ponerse a la par con la IP, que estamos haciendo un trabajo muy serio y muy fuerte con la proveeduría mexicana, Lilia. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Claro. Gracias Alejandro. No quisiera añadir que para eso están los clústeres y la FEMIA, que pueden acercarse al gobierno para que los ayude en esos aspectos a los proveedores. Ahora vamos con Roberto. Roberto, por favor, si nos quisieras dar tu último comentario para cerrar el evento. Sí, primero que nada, muchas gracias. Muy interesante los puntos de vista de Airbus, de Ricardo, y en la parte de Safran, de Alejandro. Con honestidad, creo que esos son los puntos de lo que hemos resumido. Aquí no hay secretos, sí, no es tan complicado, nomás sí requiere de mucho orden y sí requiere de mucha preparación. Es difícil cuando hace el trabajo ya en la madurez de las empresas. Javier Hurtado me ha tocado cuando nos ha preguntado, o cuando recién empezó este esfuerzo unos años atrás de proveeduría y acercamiento a los OEMs. Es complicado a veces que haya empresas y cuando te hagan preguntas muy duras del cuestionario, que te hagan una pregunta como
Oye, ¿qué tan fuerte te sientes para hacer este tipo de piezas? Oye, ¿este tipo de piezas son adecuadas? ¿Cuánto tiempo la puedes sostener? ¿Sostendrías un ciclo de pagos de 90, 120 días? No es fácil. Como repito, en la parte del trabajo en general para entrar en esta industria, no es de pagos a 30 días. Requiere de solidez financiera. Entonces, ahí ese trabajo que se hace. Y lo que comentaba anteriormente, la parte de Tecva como aceleradora, es como llegar y decir, ¿cómo me expando a otra empresa? Nosotros nos expandimos acá a Montreal. Se abrió una oficina en Montreal. Se abrieron las oficinas en California. Ya con esa plataforma, ya pudimos entrar un poquito más sencillo a la parte europea, que tenemos clientes de aquel lado en Alemania. Entonces, fue la transición distinta, ¿no? Pero hablando de proveeduría en México, para México, la FEMIA está haciendo muy buen trabajo ahí. Y repito, quien realmente quiere entrar tiene que estar listo para ser muy honesto con su propia organización. Porque si eso no lo aceptamos, pues va a ser muy difícil acercarse a los OEMs. O incluso si llegáramos a ese filtro, los mismos OEMs van a decir, pues no hay muchos proveedores. Y realmente no los hay. Hay que trabajar más duro en eso. Eso que comentó Alejandro es crítico. La parte de la banca de desarrollo, los gobiernos, en la parte de los créditos a las empresas es crítico. ¿Cómo te vas a acercar a un banco? Nosotros ya vivimos esa experiencia de X banco, para no mencionar el nombre, 60%, 40% de interés para salir de un bache por ahí que tuvimos en 2014, 2013. Muy difícil, muy doloroso. Muchos sacrificios se hacen que no se ven a simple vista, ¿verdad? Claro. Y en la otra transición, cuando se acceden a créditos más razonables, pues obviamente hay un acercamiento distinto porque está en el interés de que la empresa prospere, ¿verdad? Y si eso no se entiende, va a ser muy difícil el crecimiento. Ahora, post pandemia, va a tener que haber un trabajo muy conjunto entre pymes y OEMs realmente para sacar esto adelante. Eso es lo que yo puedo comentar para todo el grupo y muchas gracias por la invitación. Gracias, muy amable, Roberto. Por favor, tu conclusión, Ricardo. Sí, claro. Sí, una pregunta recurrente es ¿cómo me convierto en un proveedor de la industria aeroespacial o de Airbus? Acepten la ayuda, lo dijo Alex, lo dijo Roberto, acepten la orientación de FEMIA, de Tecva, de su clúster regional. Ellos tienen comunicación directa con nosotros. Es un medio en el que ellos ya llegan con una recomendación de decir, mira, esto es lo que tú buscas, conoce nuestras operaciones, hay comunicación muy frecuente, el trabajo que hace René, Luis, Javier, todos tienen, bueno, los tres tienen comunicación directa con nosotros, conocen nuestras necesidades y nuestras regulaciones. Entonces, es más fácil ir a través de la orientación de estas organizaciones y obviamente sus clústeres regionales. Es muy ventajoso trabajar en grupo y es la forma más eficiente de llegar a la industria. Claro. Ok, pues muchas gracias a todos por su participación. A mí me gustaría hacer una recopilación del evento. Hablamos de calidad, hablamos de certificaciones, hablamos de logística, hablamos de los participantes quieren saber oportunidades de negocio en México, de crecimiento. Quiero comentarles que hay 3.500 millones de dólares de oportunidad para crecer la industria aeroespacial en México. Es muy importante lo que mencionaron ustedes, que la preparación, la calidad, entrenar a nuestra gente de manufactura, que sean técnicos, que respondan a las cotizaciones. Yo viví muchas experiencias que comentó Alejandro, donde el proveedor está usando una máquina 3 ejes para cotizar cuando la competencia está usando unas 5 ejes y por eso quedan fuera de las cotizaciones. Entonces es muy importante que sepan que la industria aeroespacial es como cualquier otra industria de la construcción médica, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es algo que todos estamos expuestos. Actualmente por la pandemia, separaron pues todo vuelo, separó muchas áreas de la industria aeroespacial, pero ahorita estamos
empezando a ver un regreso en la industria. Tenemos que estar preparados. Es un proceso largo, es un proceso tedioso, si lo quieren llamar, pero se necesita la estabilidad financiera. Ningún OEM va a llegar con un proveedor que no tiene estabilidad financiera, que no tiene ISO 9000 certification. Nadie va a llegar a esperarlos porque el OEM tiene que estar a la vanguardia, entregando aviones, entregando helicópteros. Y en el área de calidad es un área muy específica porque los helicópteros son usados para salvar vidas, entonces tienen que ser el área muy crítica. Los aviones tienen diferentes usos, entonces yo les hago una invitación a todos los participantes que quieran, se me fue la palabra en español, join, que quieran llegar a la... Exacto, gracias. Eso pasa cuando tengo 25 años viviendo en Estados Unidos, perdón. Que quieran ser parte, acérquense a la FEMIA, acérquense a sus clústeres y esa es la mejor manera que van a poder participar en esta industria aeroespacial y tan difícil. Así es que pues estamos, déjenme ver mi tiempo, 12:54, estamos... es mi hora de agradecerle a todos los asistentes virtuales, a los panelistas, a FabTech México y a Vanguardia Industrial por haber hecho posible este evento que sin duda es de gran apoyo para los proveedores en la industria aeroespacial, así como para otras industrias que quieren migrar al sector aeroespacial y desean ser más competitivos. Cedo nuevamente la palabra a Marcela Ordaz para el cierre del evento y yo sé que hubo muchas preguntas que no pudimos contestar, pero vamos a tener más eventos donde podemos darnos más tiempo para responder sus preguntas. Por favor, Marcela. Muchas gracias. Lilia, Roberto, Ricardo, Alejandro, muchas gracias por su disposición, por también la apertura de tener estas pláticas que son tan necesarias, compartir el conocimiento, las necesidades, que no es fácil encontrar gente que lo pueda comunicar así de esta manera, amable, como colegas, y de verdad se los agradezco muchísimo a los cuatro. Como FabTech México, de verdad, gracias, y les reiteramos también la invitación al evento. Es el próximo año, en mayo 3 al 5 de 2022 en Cintramex, en Monterrey. Están cordialmente invitados, se pueden registrar y aquí abajo van a ver los datos donde nos pueden alcanzar en el correo electrónico, en WhatsApp y también en redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook, en Twitter. En todas estas redes nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Marcela, ¿sí? Dime, lo Lilia. último que quiero comentar, primicia para todos los demás, estuve haciendo asesorías, consultoría a empresas en México para ITAR Control y actualmente pues estoy prestando mis servicios para Parker Aerospace a partir de hace 4 días. Nada más quería comentarles a los participantes. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues cerramos con esta invitación. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias a cada uno y que tengan una excelente tarde. Gracias.